Hay un momento extraño en la vida de muchos jóvenes. No ocurre en una iglesia, no ocurre necesariamente en un retiro espiritual. A veces ocurre en el metro lleno, en un autobús que cruza la ciudad al amanecer, en una noche silenciosa donde el celular se queda sin batería y el alma empieza a encender preguntas. Es una sensación difícil de explicar. Por fuera todo parece normal. Hay clases, hay trabajo, hay amigos, hay memes en el chat, hay música en los audífonos, hay planes para el fin de semana. Pero por dentro, algo se mueve. Una especie de vibración interior. Como cuando el celular vibra en el bolsillo y uno lo saca rápido pensando que llegó un mensaje importante, pero la pantalla está vacía. Nada. Silencio. Y sin embargo, algo dentro insiste. Una notificación interior. No tiene sonido, no tiene icono, no tiene remitente visible, pero llega igual. Y su contenido suele ser una pregunta sencilla y peligrosa al mismo tiempo. ¿Por qué siento que algo me falta? No es una pregunta superficial, es una pregunta que aparece justo cuando la vida empieza a volverse adulta. Muchos jóvenes la conocen. Aparece después de una fiesta que terminó demasiado rápido, después de lograr algo que se esperaba durante años, después de una relación que prometía mucho, después de comprar algo que se deseaba mucho. Y de repente, algo en el fondo dice, esto no era todo. La psicología contemporánea lo describe como la emergencia de la conciencia existencial. Es el momento en que el ser humano deja de vivir solamente reaccionando a estímulos y empieza a preguntarse por el sentido de su propia vida. Los filósofos lo sabían, los místicos también. Los grandes textos espirituales de Oriente y Occidente describen ese momento como el despertar del corazón humano. No es depresión, no es fracaso, no es debilidad. Es algo mucho más serio y mucho más hermoso. Es el inicio de la vida interior. Durante años muchos jóvenes viven cumpliendo expectativas. La familia, la escuela, la sociedad, las redes sociales. Se estudia, se responde, se sigue el guión. Pero llega un día en que algo dentro dice, necesito entender quién soy realmente. Ese día comienza una aventura que ninguna universidad enseña completamente. La aventura de construir una identidad consciente, personal, creativa. Y en ese momento ocurre algo curioso. La cultura digital en la que vivimos tú y yo ofrece miles de respuestas rápidas. Tutoriales para todo. Consejos de vida en 30 segundos. Influencers explicando cómo ser feliz. Frases motivacionales flotando por las redes. Pero la pregunta profunda no se deja domesticar tan fácilmente, porque la pregunta existencial no busca entretenimiento, busca verdad. Los psicólogos existenciales dicen que el ser humano tiene una necesidad fundamental que no siempre se reconoce. No solo necesitamos comida, seguridad o afecto, necesitamos sentido. Cuando falta el sentido, el alma lo siente, a veces como ansiedad, a veces como vacío, a veces como inquietud. Pero esa inquietud no siempre es enemiga, puede ser una brújula. Ya el filósofo danés Søren Kierkegaard decía algo muy provocador, que la angustia es el vértigo de la libertad. Es decir, cuando el ser humano descubre que su vida no está completamente determinada, aparece el miedo, pero también la posibilidad de elegir, la posibilidad de convertirse en alguien más consciente y en el fondo de esa experiencia, muchas tradiciones espirituales perciben algo todavía más misterioso. Los grandes místicos cristianos hablaban de un deseo infinito sembrado dentro del corazón humano. San Agustín lo formuló de una manera que sigue sonando contemporánea, incluso en medio de algoritmos y pantallas. El corazón humano está inquieto hasta que descansa en algo más grande que él. La inquietud no es un error, es una señal. Es como una grieta por donde empieza a entrar la luz. Y aquí es donde aparece una intuición que atraviesa toda la tradición espiritual. Tal vez la pregunta que sientes no nació solo de ti. Tal vez alguien más la sembró. Tal vez el misterio que llamamos Dios no se comunica primero con discursos, sino con hambre interior. No con respuestas inmediatas, sino con una sed que empuja a buscar. En la Biblia hay historias donde Dios no aparece como una figura espectacular bajando del cielo, aparece como una voz suave, como un susurro, como una inquietud. A veces la primera manera en que Dios toca la vida de alguien no es resolviendo problemas, es despertando preguntas. Y eso puede ser desconcertante, porque nadie nos prepara mucho para habitar las preguntas. La cultura moderna quiere soluciones rápidas, pero la maduración humana ocurre de otra forma. Es más lenta.
más orgánica, más parecida al crecimiento de un árbol. El despertar existencial no es un momento de respuestas definitivas, es el momento donde la vida comienza a preguntarte a ti, ¿quién quieres ser? ¿En qué tipo de persona te estás convirtiendo? ¿Para qué vale la pena vivir? Y en medio de esta ciudad enorme, con sus luces, sus ruidos, sus anuncios y sus prisas permanentes, muchos jóvenes comienzan a escuchar esa notificación interior. Algunos intentan apagarla con distracciones. Más ruido, más velocidad, más consumo. Otros empiezan a escucharla con curiosidad, con respeto, con una especie de valentía silenciosa. Magis nace precisamente aquí. Magis no nace como un club religioso. No es una colección de reglas, sino como una invitación a tomar en serio esa inquietud interior, a mirarla sin miedo, a descubrir que esa sensación de que algo falta no significa que la vida esté vacía. Tal vez significa que la vida está llamando a algo más profundo. Ser Magis no significa tener todas las respuestas, significa caminar con más conciencia, aprender a escuchar lo que ocurre dentro, reconocer que la propia biografía es un lugar donde el misterio también habla, y que incluso en medio del tráfico, del cansancio, de las clases, del trabajo, de las dudas y de las noches, donde todo parece confuso, la vida sigue enviando notificaciones. Notificaciones silenciosas, notificaciones del alma. Tal vez esta es la primera. La pregunta que aparece cuando la vida empieza a despertar es, ¿por qué siento que algo me falta? Y quizás la respuesta no sea llenar ese vacío con más cosas. Quizás la respuesta sea comenzar el viaje hacia una vida más consciente, más profunda, más humana, más verdadera. Ese viaje es el comienzo del camino Magis.